Jóvenes, buenos días. Quien les habla es el profesor Lidman Wakampaxi, encargado del curso de Geografía, ¿sí? El día de hoy, profesor, vamos a trabajar un tema muy bonito, denominado Tierra como astro o Tierra en el espacio, si quieres llamarlo así, ¿ya? Vamos a descubrir, profesor, por qué la Tierra tiene esa forma. O antiguamente, profesor, ¿cómo la consideraban a la Tierra? ¿Si era plana? ¿O qué otras concepciones tenían? ¿Qué otras teorías habían? ¿Sí? Vamos a hablar sobre los movimientos terrestres. Estoy seguro que te va a gustar el tema. Quiero que prestes atención. Vamos a empezar a trabajar el tema el día de hoy. ¿Ya, hijos? Muy bien. Vamos a hablar primero sobre la forma terrestre. Profesor, la forma de la Tierra es... ¿Cómo es la Tierra, hijo? ¿Cómo es la Tierra? Es geoide, profesor. Todo el mundo sabe que es geoide. En algunos profesores indican que la Tierra es redonda. Precisamente no es muy redonda, no es un redondo perfecto, ¿no? Es geoide, achatado en los polos, ensanchado en el ecuador. Pero, profe, no siempre la Tierra era conocida así, o no siempre la Tierra era considerado geoide, ¿ya? Fueron concepciones antiguas o teorías antiguas, profesor, que consideraban que la Tierra era de diferente forma. Por ejemplo, en la antigua Asia, profesor, la civilización hindú consideraba que la Tierra estaba encima de dos elefantes, ¿no? Y los elefantes estaban encima de una tortuga, y esa tortuga, profesor, se ubicaba encima de un océano que vendría a ser el universo para ellos. No era la civilización hindú, ¿no? Su creencia, su forma de pensar, ¿ya? Profesor, también teníamos los aztecas, ¿no? En América Central, profesor, quienes consideraban que la Tierra, profesor, estaba conformado por 5 grandes cuadrados, ¿no? Ahí estaba, profesor, muy sencillo. Pero los que más se acercaron, profesor, antiguamente eran los fenicios, navegantes. Ellos, profesor, se percataron que los barcos se perdían en el horizonte, profesor. Y con ello, profesor, se dieron cuenta que la Tierra tenía una superficie curva, ¿no? Es más que lógico. Tú cuando te vas a la playa, profesor, te has percatado que los barcos, profesor, se pierden en el horizonte, ¿no es cierto? Con ello estamos demostrando la curvatura terrestre, ¿no? No te vayas a olvidar. Hoy en día, profesor, nosotros representamos la Tierra con el famoso globo terráqueo, profesor. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ya sabemos, mira, la Tierra es geoide, pero no siempre ha sido considerado así, ¿no? Muy bien, profesor. Hablemos, profesor, sobre los griegos. Los griegos son muy importantes, profesor. ¿Por qué? Porque fueron ellos quienes imaginaban que la Tierra tenía una forma circular. ¿Y cómo se imaginaban, profesor, esto? Es muy sencillo, profe. Ellos, profesor, agarraban y comparaban la Tierra con otros astros, como la Luna, el Sol. Ellos indicaban, profe, si el Sol es redondo, ¿por qué la Tierra tendría que ser cuadrada? Tendría que ser redonda. La Luna es redonda, profesor. Entonces la Tierra tendría que ser redonda, profesor, ¿no? Y entre estos griegos, grandes filósofos, grandes pensadores, profesor, grandes pensantes, encontramos, profesor, a Pitágoras. ¿Ya? Pitágoras indicaba, profesor, que la Tierra es redonda, profesor. Él justamente comparaba la Tierra con otros planetas o otros astros, ¿ya? Pero el que más destaca, profesor, es Eratóstenes. Eratóstenes, profesor, Eratóstenes, ojo con eso, ¿ya? Fue el primero en dar la dimensión terrestre con exactitud. Fue el primero en dar la dimensión terrestre con exactitud. Imagínate, ¿eh? Para ese entonces, profesor, estas personas eran muy sabias. Pero por ahí aparece otro personaje importante conocido como Aristóteles. ¿Ya? Aristóteles, profesor, era un poco más creativo y más directo a la vez, ¿no? Él decía, profesor, a ver, muchachos, muy sencillo. Si yo, profesor Aristóteles, estoy en Egipto, profesor, mira acá, si yo estoy en Egipto, profesor, acá por Alejandría, se podría decir, ya estoy en Alejandría, en este caso, profesor, miro la estrella X, ¿no? Miro la estrella X, profesor. Pero me voy ahora a Roma, profesor, y en Roma miro la estrella Y. Profe, ¿y por qué no miro la misma estrella, pues? Aristóteles, profesor, decía, no voy a ver la misma estrella. ¿Por qué? Porque la Tierra presenta una circunferencia. No hemos tomado como ejemplo, profesor. Oye, hijo, no te olvides. Mira, Aristóteles, profesor, comparaba la ubicación de las estrellas, ¿no? Indicaba la ubicación de las estrellas y con ello, obviamente, indicaba, profesor, que la Tierra presenta circunferencia. Pero luego, profesor, de los griegos aparecen los famosos viajes de circunnavegación. Estos viajes de circunnavegación, profesor, fueron dados por el señor Sebastián Elcano, discípulo, profesor, del señor Magallanes, ¿ya? Magallanes, profesor, y Sebastián Elcano, profesor, fueron los primeros en dar los viajes de circunnavegación. Circular, profesor, circunferencia, han navegado alrededor de la Tierra. Magallanes, profesor, lamentablemente no pudo concluir este viaje, pero sí lo concluyó su discípulo, el señor Sebastián Elcano. Ojo con eso, no te vayas a olvidar, ¿ya? Mira,
Oye, Fernando de Magallanes, profesor, fue el primero que intenta dar un viaje de circunnavegación. Pero el señor Sebastián Elcano, profesor, lo concluye en el año de 1522. El primero, profesor, en dar o completar un viaje de circunnavegación. Muy bien, muchachos, no se van a olvidar, ojo con eso, ¿ya? Profe, continuemos, profesor, con la clase. Profito, en pocas palabras, ¿la Tierra cómo es ahora? Profesor, la Tierra es geoide. ¿Cómo es la Tierra? Geoide. Profesor, una esfera perfecta. No, te he dicho que es geoide. ¿Cómo es, profesor? Achatada en los polos, ensanchada en el ecuador. No te vas a olvidar, ¿cómo te he dicho? Achatado en los polos y ensanchado en el ecuador, profesor. ¿Ya? Oye, profe, hablemos sobre las causas de la forma terrestre. ¿Ya? Tenemos 3 causas importantísimas. La primera es la gravedad. La segunda es el movimiento de rotación. Y la tercera es la plasticidad de la corteza. ¿Ya? Mira, la gravedad, el movimiento de rotación y la plasticidad de la corteza, profesor. ¿Ya? Hablemos primero de la gravedad. La gravedad, profesor, es aquella fuerza que ejerce la Tierra sobre otros cuerpos. ¿Ya? Y es conocida, profesor, como la fuerza centrípeta. El profesor, es la fuerza que ejerce la Tierra sobre otros cuerpos. La gravedad terrestre ha provocado el famoso achatamiento polar. Por ende, si te preguntan, profesor, y te digo, oye, niño Bryce, te digo, ¿no es cierto? ¿Dónde es mayor la gravedad? ¿En la zona ecuatorial? ¿En la zona polar? Tú respondes, en la zona polar, porque los polos están más cerca al núcleo, ¿no es cierto? ¿Dónde es menor la gravedad? En la zona ecuatorial. No te vayas a olvidar, ojo con eso, ¿ya? Te reitero, la gravedad, profesor, es considerada como la fuerza centrípeta. Es la atracción de los cuerpos al centro de la Tierra, profesor, ¿ya? Ahora, profesor, hablemos sobre el movimiento de rotación. Profe, ¿qué es el movimiento de rotación? Muy sencillo. Es aquel movimiento que da a la Tierra sobre su propio eje, profesor, ¿no es cierto? Considerada como la fuerza centro y fuga, huir del centro, profesor. ¿Ya? Aquí, profesor hijito, ha provocado el ensanchamiento ecuatorial. Esto tú lo puedes comprobar en casa de una forma muy sencilla. Tú agarras, profesor, el trompo. ¿Has jugado al trompo alguna vez, no es cierto? Lanzas el trompo, profesor, y el trompo comienza a rotar. Rota, profesor, y te has percatado que cambia de forma, ¿no es cierto? Se achata en la zona polar y se ensancha en la zona ecuatorial. Ese mismo fenómeno, profesor, hijito, se da en el famoso movimiento de rotación. No te vas a olvidar, ¿eh? Y por último, profesor, vamos a hablar de esta causa importantísima de la forma terrestre, que vendría a ser la famosa plasticidad de la corteza. Profesor, ¿qué es la plasticidad de la corteza? Si la Tierra fuera firme, si la Tierra, profesor, fuera completamente dura como una roca, se fragmentaría, profesor. Y la plasticidad de la corteza precisamente es eso. Es el equilibrio que existe, profesor, entre la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. No te vas a olvidar, ¿ah? Es el equilibrio que existe entre la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. Profesor, yo te acabo de decir, la fuerza centrípeta es el movimiento, es la famosa gravedad, y la fuerza centrífuga es el movimiento de rotación. ¿Qué significa centrípeta? Atracción hacia el centro. ¿Qué significa centrífuga? Huir del centro. O ya sabes, profesor, ahora cuáles son las causas de la forma terrestre, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Gravedad, movimiento de rotación y plasticidad de la corteza. Gracias a ello, ¿cómo es la Tierra, te he dicho? Geoide, profesor. ¿Cómo te he dicho? Geoide. Y no te vayas a olvidar, ojo con eso. La Tierra es achatada en los polos, ensanchada en el ecuador, profesor. ¿Ya? No te vayas